Bienvenidos a la última parte de la miniserie Tanque M60. El motor del M60 era un Continental AVDS 1790-2 V12, enfriado por aire doble turbo diésel que entregaba una potencia de 750 caballos de fuerza, con una tasa de peso-potencia de 15. Su antecesor, el M48, utilizaba un motor de gasolina de 810 caballos de fuerza que estaba plagado de limitaciones en cuanto al rango operacional. El haber montado el nuevo motor diésel en el M60 extendió casi al doble de este rango operativo, o sea, 500 kilómetros. Cuando hablamos de rango operativo nos referimos al consumo de combustible. Si tu vehículo tiene más rango, entonces puede funcionar más tiempo o viajar más distancias sin necesitar un repostaje, lo que previene algunas molestias logísticas y pausas operativas. Corre por ahí la historia de que cuando llegó el M60, los tanquistas decían que el ejército ahora sí tenía piernas. Este motor transmitía su potencia mediante una transmisión cruzada Allison CD 850-6. Combinada con un viraje diferencial, este paquete de poder era robusto, fiable, y aunque no era tremendamente rápido ni particularmente poderoso a campo traviés, sí era apreciado por sus conductores como una conducción suave. Podemos diferenciar al M60 del M48 porque el M60 tiene 3 rodillos de retorno, que son estos que estoy marcando. Las ruedas estaban hechas de aluminio en vez de acero, para así eliminar un poco de peso, aunque esto sí las volvía más frágiles y costosas, así que igual se hacían de vez en cuando ruedas de acero. Habían 6 ruedas dobles a cada lado, todas con goma, mientras que la rueda guía delantera no tenía goma. En esta vista cercana podemos apreciar también el lateral del chasis con su forma parecida a un bote. Las orugas también tenían goma. Este paquete de poder le permitía alcanzar 48 km por hora en caminos y 19 km por hora a campo traviés. Era realmente lento. La velocidad en reversa es de solo 8 km por hora, lo que no es nada estelar. Y ya con toda la descripción técnica del tanque M60, es hora de evaluarlo como sistema de armas. Para eso, primero referenciaré la evaluación de sistema M60A1 RISE del documento AD-A141 preparado por la División de Gestión Logística en mayo de 1980. Chequeen esto. El M60A1 tenía una tasa de fallo promedio de 146 km por fallo, o sea que en promedio andaba 146 kilómetros y algo se echaba a perder, de manera que había que parar la misión y repararlo. Pero el M60A1 RISE tenía una tasa de fallo de cada 273 kilómetros. Y dentro de todo, el informe considera a la serie M60A1 como un vehículo relativamente seguro cuando era bien mantenido. Esto hace referencia a algunos accidentes como incendios o partes mecánicas que pudieran, por ejemplo, cortarle el dedo a algún humano, por no saber que el nuevo sistema de estabilización tenía que ser apagado de antemano. Con respecto a su desempeño en el campo, el M60 era un tanque popular en las tropas, pero tenía problemas con la ingesta de polvo, que causaba problemas con el motor, el fallo y desgaste de la suspensión y las ruedas de aluminio, así como desgaste excesivo del piñón. Estos ítems, cuando no están disponibles en la cadena logística, tienen un impacto adverso en la preparación de combate del equipamiento. Y desde enero a marzo de 1980 se realizó una encuesta a 7 divisiones del ejército acerca de su opinión del M60A1 RISE. Estas iban de adecuado a excelente, y aunque hay problemas con algunos aspectos del sistema, no son significativos para el rendimiento del sistema, pero sí recomendaban las siguientes mejoras. Un sistema de ventilación más fiable, orugas que duraran más, barra de torsión mejorada y un switch para asegurarse de que las radios se apagaran antes de empezar o parar el motor. Entre los problemas más frecuentes eran fallos en el prisma del telémetro óptico, una alta tasa de fallo del motor por ingesta de polvo, y la oruga T142 era derechamente mala y el piñón se desgastaba prematuramente. El reporte en general consideró que el M60A1 RISE era un tanque satisfactorio, pero si se repiten varios ítems como lo son la fiabilidad de algunas piezas clave del sistema de propulsión y movilidad,
que dejarían al tanque fuera de operaciones. Pero ¿cuán impactante eran estos problemas? Según el Departamento del Ejército, el estándar establecido para un MBT era mantenerlo de un 85% hacia arriba de preparación de combate. Eso quiere decir que era aceptable tener 85 tanques de 100 listos para ser usados en combate, y el M60A1 Rise mantenía consistentemente una tasa de 90% o más todo el tiempo. En conclusión, el M60A1 Rise era un tanque para la guerra desde el punto de vista logístico. ¿Qué pasa con el entrenamiento? Este se aprecia como adecuado para la tripulación. Aunque todas las unidades están de acuerdo en que se necesita disparar más seguido, y en realidad, ¿a quién le sorprendería esto, cierto? Pero en donde sí pedían atención era al mantenimiento del purificador de aire, lo que causaba directamente el fallo prematuro del motor por la ingesta de polvo. Es decir, el problema del polvo se podía mejorar sustancialmente si se mejoraban las prácticas de limpieza del purificador de aire. Y esto es porque aproximadamente la mitad de los fallos del motor eran atribuibles a la ingesta de polvo causado por mantención inadecuada, pero también habían fallos de diseño en cuanto al sistema, así que era una responsabilidad compartida. Y en general, todo lo automotriz se comparte con el M60A3 pasivo y el M60A3 TTS, cuyo cambio principal fue el sistema de control de fuego, arreglando el tema de los prismas que a veces llegaban rotos o desplazados. Para concluir esta parte, el M60 era un tanque con algunos problemas de fiabilidad que no comprometían tangiblemente su preparación de combate global ni disponibilidad en una hipotética guerra. Al contrario, con una disponibilidad por sobre el 90% en todo momento, podemos decir que su presencia en el frente sería una garantía. Entonces llegamos a la conclusión de esta miniserie de videos dedicados al tanque M60. Este MBT es un clásico de la Guerra Fría. De haber luchado durante esta en un conflicto convencional de alta intensidad o una guerra nuclear, no habría sido el M1A1 Abrams que arrasó en el Golfo, habría sido en su mayor parte el M60A1, el cual entró en servicio en 1962 y su versión más básica fue producida hasta el año 1971, momento en que recién empezarían las mejoras. Esto quiere decir que su sistema de control de tiro, si bien decente al disparar quieto, carecía de estabilización, la cual fue introducida en 1972 en el M60A1 AOS. Su cañón era de primer nivel en precisión y en municiones a disparar, porque las municiones subcalibradas de los 60 y 70 eran suficientes para lidiar con tanques como el T-55 y el T-62. Pero entrando en los años 70, la aparición del T-64A con su blindaje compuesto y el T-72, que era un tanque superior en todo aspecto al M60, deja el poder de fuego del M60 en un atraso importante en vista de que la primera flecha perforante entró en servicio el año 1978, periodo para el cual se asomaba el XM1 y variantes más potentes del T-72. Esto quiere decir que durante la década de los 60, el M60 poseía de un poder de fuego de primer nivel, con el único defecto viniendo a ser la carencia de estabilización. Otro lugar donde tenía desventaja era en la lucha nocturna, dado que los soviéticos invirtieron mucho en el campo de intensificación de imagen pasiva y activa. Aunque era superior al T-55, el T-62 poseía de un sistema de control de tiro más avanzado y de buena calidad, con una probabilidad de primer golpe del 70% a un objetivo en movimiento a 1000 metros, mientras este mismo se movía a 20 km por hora, algo que el M60A1 simplemente no podía hacer. En 1978 llega el M60A3, con una computadora balística digital y mira de artillero que significó un salto cualitativo, además de poder disparar municiones de flecha perforante, siendo capaz de luchar contra los T-72 Ural y A,
Pero en 1985, con la entrada del T-72B, este se volvería impenetrable frontalmente para el M60. El M60A3 con mira térmica fue un multiplicador de fuerza, que lo volvió muy relevante especialmente durante el combate nocturno, y podría dominar fácilmente cualquier enfrentamiento nocturno contra la masa de tanques soviéticos. Durante los años 50, las municiones perforantes de blindaje convencionales de calibre completo eran las únicas disponibles para el T-54, pero incluso después de obtener las superiores municiones HEAT en 1961, las municiones convencionales se mantendrían como el tipo de munición estándar para lidiar contra tanques, mientras que la ronda HEAT sería reservada para los tanques más pesados, como regla general, el M103, el Conqueror o el M60. Esto quiere decir que la tripulación soviética, al identificar al M60, no usaría munición como la BR-412B, que era incapaz de penetrar el glacis y la torreta del M60A1 a distancias de combate superior a 500 metros, sino es que un poco menos. Aún así, era un proyectil a temer, viendo que podía penetrar al M47 Patton a 750 metros. La munición 3BM8 APDS oficialmente entró en servicio en 1967, aunque sí se produjo en masa unos años antes, por lo que es relevante el periodo histórico. Curiosamente, las municiones de flecha perforante APF-CDS entraron en servicio antes que la APDS. Esta munición era buena en placas verticales, tanto como la L28 de 105 milímetros, pero sufría mucho contra placas anguladas. Aún así era suficientemente potente como para tener la posibilidad de penetrar al M60A1 a grandes distancias menores a 2 kilómetros. Y lo mismo con la munición APF-CDS 3BM19, que entró en servicio para el T-55 en 1972, mientras que la primera munición HEAT en entrar en servicio para el T-55 apareció en 1961, coincidiendo con el M60. El enemigo más probable tenía suficiente poder penetrador para derrotar las partes más duras del M60A1 y retener penetración residual para eliminar a la tripulación dentro o causar daño importante. Comprenderán entonces que hablar más acerca de las municiones del T-62 y las de 125 milímetros es un despropósito, porque ninguna versión del M60 estadounidense estaba lo suficientemente protegido para lidiar con amenazas de los 60, 70 y 80. Y esto incluye totalmente a RPGs y ATGMs. En cuanto a movilidad, esta realmente no era estelar, no era particularmente rápido hacia adelante ni particularmente rápido hacia atrás. No era conocido por ser un escalador de montaña y de hecho se prefería no obligarlo a escalar una. Y si bien hablé muy bien de su fiabilidad, debemos tomar en consideración que hablaba de la versión Rise de 1975. Y esto no quiere decir que el M60 pre-75 haya sido una basofia poco fiable, solo que no era tampoco un punto tan brillante como sí llegó a serlo después. En mi opinión, después de hacer todos estos videos, de hacer toda esta descripción, en definitiva, tenemos a un buen tanque cuando entró en servicio en 1961 hasta 1965. Posterior a eso, su utilidad en realidad fue disminuyendo exponencialmente mientras sus contemporáneos, el T-55 y el T-62, sí fueron mejorando sustancialmente los apartados de protección mediante la aplicación de blindajes adicionales, hasta llevando blindajes compuestos que, si bien no entregaban tanta protección contra flechas perforantes, sí incrementaban sustancialmente la protección contra APDS. Recordemos, munición que está en servicio hasta 1978. Y además, la protección HEAT también mejoró sustancialmente, enfrentándose principalmente contra armas de infantería. Pero, a pesar de que numéricamente el M60 ya no podía ganar en el papel,
su sistema de control de fuego mejorado en el 78 con el A3 y especialmente el TTS sí da un bonus muy importante que podría significar la diferencia en una batalla. Recordemos que las batallas nunca se libran en el papel y que a pesar de que teóricamente el M60 queda en realidad corto en muchas áreas en comparación al enemigo, no dejó de ser un MBT al cual se le debía mantener en respeto y nunca subestimar. De no ser así, se pagaría un precio muy caro. Y con eso doy por terminado el video. Como ya es costumbre, esto me libera para seguir realizando videos del M60, pero en tópicos más particulares, como lo son la variante extranjera, que no son pocas ni poco interesantes, o la exploración de su desempeño en algunos enfrentamientos históricos. Agradezco a todos los que llegaron hasta el final, a los que vieron todos los videos del M60 y a los miembros del canal. Y con eso me despido. Nos vemos en el siguiente video. Espero que con una mejor voz. Pero no importa, gente. No importa. Nos vemos.